A reading from the book of the prophet Jeremiah. Lectura del profeta Jeremías. Así dice el Señor. Esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Walk in all the ways Caminen por el camino que les that mando, you may para prosper. que se vaya But bien. they obeyed not, Pero no nor did they escucharon ni obey. prestaron oído. They walked in the hardness of Caminaban their según evil sus heart, ideas, según la and turned maldad their backs, de su not their corazón faces to me. obstinado. Me daban la espalda y no la From the day frente. that your fathers Desde left que the land salieron of sus Egypt padres de unto this Egipto day, hasta hoy, I have sent you les a envié prophet a mis siervos unto los my servants the profetas un prophets, día y otro and día, they have not obeyed pero me, nor no obeyed me you. escucharon ni They have prestaron stiffened oído, their necks and done worse endurecieron la than their cerviz, fathers. fueron peores que sus padres. Speak all these Ya words puedes to them. repetirles este They will not discurso, listen to you que either. no te escucharán. When you call to Ya them, puedes they will not gritarles, answer you. que no te Say responderán. to them, Les this dirás, is a nation that aquí está does la not gente listen. que no The escuchó la voice voz of the del Lord is Señor su gone, Dios y nor no takes quiso heed. escarmentar. Faithfulness has La disappeared. sinceridad se ha Truth perdido, itself is banished se from la their han speech. arrancado de la boca. Verbum Domini. If today you hear his voice, Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su come, let corazón. us sing joyfully to the Vengan, Lord. Let us aclamemos al acclaim the Señor, rock of our demos salvation. vítores a la roca Let que us nos enter salva, into his presence with entremos a su thanksgiving. presencia dándole Let us gracias, joyfully sing psalms aclamándolo to him. con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Come, let us bow down and Entren, worship. postrémonos Blessing por the tierra y Lord, for he is bendiciendo al good, Señor, Creador for he is nuestro, our God, porque Él es and we nuestro are the Dios people y whom he serves. nosotros su pueblo, el rebaño Gods. que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Oh, that today you would hear No his voice. endurezcan el corazón Harden como not your en hearts Meribá, as at Meribah, como el día de as in the Masá day of en el Massah in desierto, the desert, where your cuando sus fathers sinned. padres me pusieron a They tested prueba me, though y they me had seen my tentaron, works. aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Jesus was driving out a En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. crowds were amazed. La multitud se quedó Some of them admirada, said, pero algunos de ellos dijeron, si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los others to demonios. test him, Otros, para asked him for a ponerlo a sign. prueba, le pedían un signo en el cielo. But he knew their Él, thoughts leyendo and sus said to them, pensamientos, les dijo, every kingdom divided todo against reino en itself will guerra be laid civil waste, va a la and a ruina, house will y fall se against its derrumba own. casa tras And if casa. Satan is Si divided también against Satanás himself, está en guerra how will civil, his kingdom stand? ¿cómo mantendrá For su you say reino? that it is by Ustedes dicen Beelzebul que that yo he I hecho los drive out demonios demons. con el poder de If Belcebú, I then drive out y sus demons by hijos, Beelzebul, ¿por arte de by quién whom los do your echan? own people Por drive them eso, out? ellos mismos Therefore serán they sus will be your jueces. judges. Pero si yo If by echo the finger of los God demonios drive con out el dedo de demons, Dios, then the
Entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Verbum Domini. In case this has not been evident before, En caso que esto no haya sido evidente anteriormente, tengo un amor especial por las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero en especial me encanta regresar una y otra vez a la narrativa de los Evangelios y meditar acerca de las palabras y acciones de nuestro Señor Jesucristo. Sé que soy un pecador y a menudo tengo dificultad para actuar de manera similar a Cristo en muchas situaciones. Por lo tanto, encuentro útil volver la mirada a Jesús y analizar su comportamiento y ejemplo en una variedad de situaciones para ayudarme a discernir cómo debo comportarme. También me gusta comparar el ejemplo y palabras de Jesús al ejemplo de los santos que más admiro, como San Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Teresa de Calcuta, Francisco de Sales, Agustín, Tomás de Aquino y muchos otros. Y cuando examino los textos de los evangelios, me hago preguntas como ¿cómo Jesús se relaciona con los pecadores? ¿Cómo les muestra misericordia y compasión? ¿Cómo hace para enseñarles la cruz? ¿Cuál es el significado más profundo en sus parábolas y analogías? ¿Qué he pasado por alto? Todos sabemos que Jesús nos dice en el Sermón de la Montaña que amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen. Sin embargo, cuando miramos el comportamiento y la actitud de la mayoría de los cristianos hoy en día, honestamente, ¿podemos decir que amamos a nuestros enemigos? Lamento decir que muchos de nosotros los cristianos solemos hacer lo opuesto. Maldecimos a nuestros enemigos, los humillamos, nos burlamos de ellos, les gritamos y les insultamos. E incluso reaccionamos con violencia física hacia ellos. ¿Cómo podemos los cristianos justificar obrar de esa forma y seguir llamándonos cristianos? Admito que incluso yo he hecho alguna de esas cosas que lamento muchísimo. Cuando sufrimos insultos y burlas de los demás, solemos responder de una manera similar, con insultos y burlas. Reaccionamos más con nuestras emociones y sentimientos, en carne viva, en lugar de responder con paciencia, calma, de manera prudente y caridad, utilizando nuestro intelecto y voluntad. Después de todo, el amor está supuesto a involucrar la voluntad principalmente y no solo nuestros sentimientos. Más a menudo, obramos como nuestros enemigos que como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos actuar más como Cristo y no como nuestros enemigos? Yo encuentro útil reflexionar sobre el ejemplo del Señor cuando lidia con sus enemigos. ¿Cómo trata el Señor a sus enemigos? ¿Les insulta, promueve la violencia contra ellos o los ataca físicamente? Para contestar estas preguntas podemos mirar la lectura del Evangelio de hoy, como un caso entre muchos de que el Señor lidia pacientemente y bondadosamente con sus enemigos. Jesús está predicando el mensaje del Evangelio y sanando a los enfermos, y en este caso él está en el proceso de expulsar un demonio de un hombre que es mudo. No puede hablar.
Y a pesar que el gentío por lo general se sorprende ante las buenas obras de Jesús, algunas personas empiezan a insultar a Jesús, diciendo que expulsa demonios por el poder del príncipe de los demonios, Belcebú. Now, if we stop at this point, Si uno para en ese momento y se pone a pensar cómo podríamos responder nosotros we were in a Jesus' este insulto si estuviésemos en el lugar de Jesús, ¿qué diríamos nosotros? Probablemente many of us would become angry apostaría que muchos nos enojaríamos in kind, with an y invalid responderíamos de manera similar con algún insulto o algún comentario ad hominem, we would want to un verbally destroy comentario contra la persona. make those people Querríamos destruirlos verbalmente y hacerlos arrepentirse de haber abierto la boca. and Miremos a Jesús y observemos su respuesta. Él contesta con insultos o abuso verbal. curse those who insulted him, Él maldice a los que lo insultan. verbally destroy them. ¿Los destruye verbalmente? No. He instead gives them instruction Más bien, that is les completely rational ofrece una enseñanza totalmente racional e indica el absurdo de su insulto. How can a kingdom that is divided against itself ¿Cómo puede un reino dividido contra sí mismo seguir en pie? stand? Si el diablo está expulsando demonios, ¿cómo puede perseverar su reino? And if No tiene Jesus drives sentido. out demons by the Y si Jesús expulsa demonios por el poder de Belcebú, entonces drive them out. la gente judía, ¿en nombre de quién los expulsa? Man, Satanás es el hombre fuerte, pero Jesús es el hombre más fuerte under his palace. que vence al hombre fuerte para poder Then the one stronger than Satan cannot be Satan himself. expulsar a los demonios. It would have to be God. El diablo no expulsa demonios, Wielding the power of God, es Dios. Satan's hold Jesús, such as blandiendo el poder de Dios, to set them free. expulsa a los demonios de hombres como este mudo para liberarlos. Si Jesús está liberando demonios, está liberando a los hombres de los demonios por el poder de Dios, por lógica, sigue que el reino de Dios está Instead of returning entre la gente. En lugar de devolver un insulto con un insulto, Jesús ingeniosamente ha convertido este insulto en evidencia de la validez misma del mensaje del Evangelio, la esencia del cual es la venida del reino de Dios. he did so without leveling insults, Lo hace sin utilizar insultos, maldiciones, abusos o violencia contra sus enemigos. not by directly Los shaming. avergüenza, no avergonzándolos directamente, sino al indicar el absurdo de sus propias palabras y permitiendo que el gentío presencie su ejemplo. We Christians can learn a lot. Nosotros los cristianos podemos aprender mucho del ejemplo de Jesucristo When it y comes de los santos and patiently cuando se trata de lidiar con bondad y paciencia con nuestros enemigos, detractores, perseguidores y los que nos insultan. El Papa Francisco habló de este tema hermosamente en su audiencia papal del 20 de febrero de este año. Ofreció una meditación acerca de la exhortación de Jesús de amar a nuestros enemigos y de hacer el bien a los que nos odian. reflected more specifically on Y reflexionó más específicamente sobre las palabras de Jesús hacia aquel que te abofetea, ofrécele la otra mejilla. to this teaching. El Papa Francisco And he says, menciona una objeción común a esta enseñanza del Señor. Él dice, cuando escuchamos esto parece que el Señor está pidiendo lo imposible. "Why love your enemies? ¿Por qué amar a nuestros enemigos? React to bullies, and every Si abuse uno of no power is given reacciona and this is not fair." a los que abusan de nosotros, entonces les estamos dando permiso que nos abusen. Does the Lord really ask for the impossible? ¿Pero acaso eso es verdad? Even ¿Acaso el Señor nos pide lo imposible Is it so? y que hagamos cosas injustas? ¿Acaso es así? Gives the example of how Jesus responded El Santo Padre entonces da el ejemplo de cómo Jesús respondió cuando estaba en su juicio injusto ante el sumo sacerdote y uno de los guardias abofetea a Jesús. I'm going to quote the Holy Father's Y response. voy a citar la respuesta del Santo Padre por completo porque es tan increíblemente inspiradora. Él dice, ¿cómo reacciona Jesús? No. No lo insulta, no. He says to the guard, "If I have spoken, Le dice al guardia, si he hablado mal, but if I have spoken rightly, da testimonio de lo malo, pero si he hablado correctamente, ¿por qué
me abofeteas. Él pide que le den cuentas, que le rindan cuentas de cuál ha sido el mal que él ha cometido. Volver la otra mejilla no significa sufrir en silencio y entregarse a la injusticia, sino con su pregunta Jesús denuncia aquello que es injusto, pero lo hace sin enojo, sin violencia, más bien con bondad. No desea iniciar discusiones, sino más bien desactivar el resentimiento. Esto es importante para extinguir el odio y la injusticia juntos, buscando restaurar al hermano culpable. Esto no es fácil, pero Jesús lo hizo y nos pide que hagamos igual. Eso es volver la otra mejilla. La mansedumbre de Jesús es una respuesta más fuerte que la bofetada que recibe. Volver la otra mejilla no es el retiro de un perdedor, sino la acción de alguien que tiene una fortaleza interior más fuerte. Volver la otra mejilla significa vencer el mal con el bien, lo cual abre una brecha en el corazón del enemigo, desenmascarando el absurdo de su odio. Y esta actitud, esta vuelta de la otra mejilla está dictada no por el cálculo o el odio, sino por el amor. Queridos hermanos, es el amor que recibimos de Jesús, el cual no merecemos, que no hemos ganado, que genera en nuestros corazones una forma de hacer esto similar a la de Él, que rechaza toda venganza. Estamos acostumbrados a la venganza. Tú me hiciste esto, yo te voy a hacer lo mismo. O de guardar resentimiento en nuestros corazones, un resentimiento que daña y destruye a la persona. Es una hermosa meditación de nuestro Santo Padre sobre estas palabras tan difíciles de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está absolutamente en lo cierto. Si respondemos a los demás, en especial a nuestros enemigos, con amargura, enojo, resentimiento, corremos el riesgo de no solo lastimar a los demás, sino en especial lastimarnos a nosotros mismos. Únicamente perpetuamos el ciclo vicioso de resentimiento e ira que termina desgarrándonos por dentro. Cuando Jesús le dice al otro que vuelva a la otra mejilla, no nos está diciendo que hagamos algo como debiluchos, sino ni que obremos como un cobarde. Requiere una virtud masculina. Un verdadero hombre o una verdadera mujer no busca infligir violencia ni insultos sobre los demás, sino que imita a Jesús al aceptar humildemente el sufrimiento y al responder con caridad. El Santo Padre ofreció un ejemplo de esto cuando respondió a sus propios enemigos, aquellos que lo atacaban y lo criticaban injustamente. Dijo, puede que yo merezca personalmente ataques e insultos porque soy un pecador, pero la Iglesia no lo merece. Eso es obra del diablo. Efectivamente, el diablo busca sembrar división, discordia, falta de unión, odio, amargura, resentimiento en los corazones de los cristianos. Él odia ver la alegría en los corazones de los cristianos. No le gustaría nada más que vernos divididos, separados del Santo Padre, odiándonos unos a los otros. Para contrarrestar los ataques del diablo, debemos estar unidos con nuestro Señor, la Virgen y el Santo Padre y los obispos unidos a Él. Así pues, invito a todos los presentes y los que nos escuchan por televisión, radio e internet a que se preparen espiritualmente para nuestra consagración, la consagración de la Iglesia y la humanidad entera, en especial Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María, que ocurrirá mañana. También invito a todos a que se unan al Santo Padre mañana en espíritu, por televisión, radio o internet, para realizar este acto de consagración en unión con Él. Pueden mirar sus propios horarios locales de EWTN
o la radio para los horarios especiales de consagración. Y este puede ser un momento poderoso de gracia para el mundo entero, si preparamos nuestros corazones para recibir todas las gracias que el Señor quiere darnos a través de este acto de consagración. Todos busquemos vaciar nuestros corazones de toda ira, resentimiento, amargura y violencia, y realmente buscar vivir según el Evangelio de Jesucristo, en paz, solidaridad y amor con nuestros hermanos en el mundo entero. Si queremos la paz en el mundo, debe comenzar en nosotros mismos, permitiendo que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros.